cubo de hielo de 20 gramos es sometido a un calentamiento elevando su temperatura de menos 10 grados centígrados a 10 grados centígrados, donde el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías sobre gramos, el calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramos grados centígrados y el calor específico del agua es 1 caloría gramos centígrados, ¿sí? Con base en la información, si el sistema es ideal, ¿cuál es la energía en calorías ganado por el cubo de hielo? Bien chicos, aquí tenemos un ejercicio de calorimetría, es cambios de estado. Vamos con una pequeña clasecita. Vamos, digamos aquí con ejemplo del agua. ¿Sí? El agua va a tener, como sabemos, por lo general siempre hay 3 estados. Bueno, hay más. Va a ser el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Sí? Y hay ciertos parámetros para el cambio de fase de una materia. Aquí vamos a hacer que es sólido. Acá vamos a tener el líquido. ¿Sí? Y luego va a tener el gaseoso. El agua de pasar a sólido a líquido, es decir, debe tener hasta 0 grados. De líquido a gaseoso debe tener 100 grados centígrados. ¿Sí? Es un pequeño ejemplo. Entonces sabemos que el calor es igual a masa por el calor específico y variación de temperatura justo para esta parte de aquí. Cuando lleguemos a 0 grados, ahí va a actuar vuelta el calor latente, ¿sí? El calor de fusión. En esta parte de acá tendríamos que el calor va a ser igual a la masa por el calor de fusión. Todo este trayecto de aquí, de 0 a 100 grados, nuevamente va a ser el calor, va a ser igual a la masa por el calor específico y variación de temperatura. Luego cuando lleguemos a esta parte de acá, de nuevo el calor va a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. Y luego si queremos pasar a más de 100 grados, ¿sí? Esto va a ser igual, el calor va a ser igual a la masa por el calor específico y variación de temperatura. Es una pequeña clase en sí, esto es un poco más de teoría, pero es lo necesario para que comprendan este ejercicio. Entonces esto ya podemos borrar. Ya. El hielo va a tener 3 cambios de estado, ¿sí? Va a estar en el estado sólido y luego va a entrar en el punto de fusión. El punto de fusión es el cambio de sólido a líquido que va a estar representado en esta parte del rojo. Va a ser el de fusión. Después de pasar ese proceso ya va a estar en estado líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos realizar? Simplemente va a ser el calor en estado sólido más el calor en el proceso de fusión y más el calor en el estado líquido. Como les dije anteriormente, vamos a sumar los 3 calores. El calor en estado sólido va a ser igual a masa por el calor específico y variación de temperatura. El calor en el punto de fusión va a ser igual a masa por el calor latente de fusión. Y ahora vamos con el calor en líquido, que va a ser el calor líquido que es masa por el calor específico y variación de temperatura. Bien, vamos con el primero. La masa dice que es 20 gramos. Tendríamos 20. El calor específico del hielo, ¿cuánto es? Aquí está, 0,5 por 0,5. Bueno, 0,5 se puede representar como un medio, así que mejor pongamos un medio. ¿Sí? Y dice, ¿cuál va a ser la temperatura? De pasar de menos 10 a 0, tiene una variación de temperatura de 10 grados. ¿Sí? Entonces sería 10 grados. Más el otro, la masa sigue siendo una constante, 20. Y el calor latente de fusión es 80.
¿sí? 20 por 80 más la masa, el calor específico del agua. Sí, después de que el hielo se haga líquido, es agua. Sí, entonces el calor específico del agua nos dan como dato que viene a ser 1. Sería 20 gramos por 1 y variación de temperatura. De 0 grados a 10 grados, ¿cuánta variación hubo? 10. ¿Sí? Entonces aquí vamos a simplificar. Mitad 10, mitad 2. 10 por 10 viene a ser 100. Más 20 por 80 es 1600. Y 20 por 1, 20 y por 10, 200. Entonces en este caso vamos a tener 100 más 1600 y 200 es 1900 calorías. ¿Sí? Entonces la respuesta sería literal. Ya. Dice, en una casa abierta de física se realiza un experimento en el que se mezclan 12 kilogramos de agua a una temperatura T1 con 15 kilogramos de agua a una temperatura T2, para así evidenciar el intercambio de calor que se produce entre líquidos a distinta temperatura. El calor específico del agua es Cp. El expositor pregunta a su audiencia cuál es la temperatura de equilibrio de la mezcla en función de T2, si se considera un sistema ideal con una atmósfera de presión y que T1 es igual a un cuarto de T2. ¿Sí? Aquí vamos a tener dos masas, la masa 1 y la masa 2. ¿Sí? La masa 1 dice que es agua y pesa 12 kilogramos, es la masa. Masa 1 es igual a 12 kilogramos y la masa 2 es igual a 15 kilogramos. Bien, ¿qué más tenemos? La temperatura 1, la temperatura inicial es T1 y la temperatura de la masa 2 es T2. Además del calor específico del agua, ¿sí? Viene a ser 1. Ya. Y además nos dan que T1 es igual a un cuarto de T2. ¿Y qué más? Nada más. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Dónde está? Ya. Dice cuál es la temperatura final de la mezcla, ¿no es cierto? ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla en función de T2? Bien. Sabemos que este ejercicio va a ser el calor perdido va a ser igual al calor ganado. ¿Y cómo sé cuál es el calor que está perdiendo y cuál es el calor que está ganando? Sí, es muy importante analizar esta igualdad que nos dan al final. Y nos dice que T1 va a ser igual a un cuarto de T2. Por lo tanto, dice que 4T1 es igual a T2. ¿Cuál tiene mayor temperatura? ¿T1 o T2? En este caso, que tiene mayor temperatura es T2. ¿Sí? Bueno, si no comprenden, digamos un ejemplo. Digamos que T1 es 20. Y dice 4T1 va a ser igual a T2. Sería 4 por 20 es igual a 80. Sí, en este caso T2 daría 80. Por eso digo que T2 tiene mayor temperatura. Entonces, al mezclarse el que tiene mayor temperatura con otro líquido que tiene menor temperatura, el que va a perder calor es T2 porque tuvo mayor temperatura inicial. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí que el calor perdido va a ser de la masa 2. ¿Sí? Va a ser igual al calor ganado de 1. Bien, recordemos que calor es masa por el calor específico y la variación de temperatura. Masa 2, pongamos aquí masa 2 por el calor específico y variación de temperatura. Ya, y esto va a ser igual a la masa 1 por el calor específico y variación de temperatura.
Aquí en este caso ya podemos simplificar el calor específico, ya que ambos son agua y tienen el mismo calor específico. Ya. Entonces simplemente llevamos a reemplazar nuestros datos. Primero, masa 2, variación de temperatura del 2, el calor perdido. Entonces, después de mezclarse la masa 2 con la masa 1, la masa 2 tenía una temperatura mayor. Entonces la variación va a ser la temperatura inicial de T2 menos la temperatura de la mezcla, que viene a ser nuestra incógnita, ¿sí? Nuestra incógnita es determinar la temperatura de la mezcla en función de T2. ¿Sí? Eso va a ser nuestra incógnita. Va a ser igual a la masa 1 y variación de temperatura. La masa 1 va a ganar calor, entonces sería la temperatura de la mezcla menos la temperatura inicial de T1. ¿Sí? Bien. Continuemos. Todo debe estar en función de T2. Recuerden que el enunciado nos dice todo debe estar en función de T2. Justo en esta parte de acá dice función de T2. Entonces T1 vamos a transformar en función de T2, como ya nos dieron la igualdad al inicio del ejercicio. Masa 2 sería temperatura 2 menos la temperatura es igual a la masa 1 de la temperatura de la mezcla menos T1, ¿a qué es igual? Es un cuarto, esta parte de aquí, un cuarto T2. Un cuarto T2. Bien, ahora sí vamos a reemplazar los datos. La masa 2 es 15 kilogramos. Y tendríamos T2 menos T, va a ser igual, masa 1 es 12 kilogramos, de T menos un cuarto de T2. ¿Sí? Entonces desarrollemos 15T2, 15 por T2 es 15T2, 15 por menos T, menos 15T, esto es igual a 12 por T, 12T, y 12 por menos un cuarto T2 es menos 12 dividido para 4 es 3T2. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestra incógnita? Es T. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar solo T. Tendríamos 15T2. El menos 3T2 va a pasar al otro lado con más 3T2. Esto es igual a 12T. El menos 15 va a pasar con más 15. Por lo tanto, aquí vamos a tener, bien, entonces, ¿qué tendríamos? 15T2 más 3 es 18T2 y 12 más 15 es 27T. Entonces vamos a despejar T. T sería igual a 18T2 entre 27. Novena 2, novena 3, la temperatura final va a ser igual a 2 tercios T2. Y la otra manera de resolver simplemente es esto, analizar cuál tenía mayor temperatura antes de fusionarse. ¿Sí? Dice que la temperatura 1 es igual a un cuarto de T2, entonces 4 veces la temperatura 1 le van a igualar a la temperatura 2. Por lo tanto, la temperatura 2, la que está aquí, va a tener mayor temperatura antes de mezclarse. Entonces, después de mezclarse, va a tener menor temperatura, obviamente. Y la respuesta, simplemente analizando, sería 2 tercios de T2. No puede tener 6T2, porque T2 tenía mayor temperatura antes de la mezcla.